Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hola gamer. No es un secreto para nadie que League of Legends es el eSports más grande que existe a nivel mundial. Y eso lo podemos ver año tras año cada vez que vemos los campeonatos mundiales, donde vemos a las grandes celebridades, a los grupos musicales que invitan y el espectáculo inmenso que hace eco en todos lados. Faker es mi pastor. Aunque si lo describimos de esta manera suena que League of Legends realmente es algo muy bueno, es súper divertido, de verdad es lo mejor que ha pasado en los eSports, es una locura, es un buen ambiente, vamos, únete. Pero también esconde una oscura verdad, o por lo menos una realidad un poco alterada. Lo curioso es que si le preguntas a varios jugadores casuales, como puedes tener amigos o puedes tener conocidos o cualquier random que conozcas de internet, tu opinión sobre este juego te va a decir que no lo juegues, que lo desinstales, que cuida tu salud mental y que por favor no entres en este mundo. O sea, es algo súper loco y no es un invento, literal, incluso hay gente que lo publica en sus redes sociales, en los grupos. Es un fenómeno muy extraño en el cual los mismos jugadores que juegan día tras día recomiendan no jugar a esto. Juguemos League of Legends. Esto es algo que ha dado mucho de qué pensar, sobre todo a mí a lo largo de todos estos años que soy jugador de League of Legends casual. Y es algo que realmente no recomiendo hacerlo. De verdad, preferiría que adoptes una mascota, busques cualquier otra excusa, que salgas, socialices, toques pasto, o que incluso intentes conseguir el amor de tu vida, pero que no juegues LOL. Si es ahí, ahí no es, una red flag. Entonces, ¿por qué sigo jugando? Pues parecerá loco, pero esa respuesta, o por lo menos una idea del por qué, vino en estos días a mí hace poco. Una de las principales razones por las cuales no dejo de jugarlo, y supongo la mayoría de nosotros sigue jugando esto. Pero antes te cuento que además de hacer videos de calidad promedia, también hago impresiones en 3D, justamente para accesorios, para figuras en miniatura, la que tú quieras, incluso para cosplays. Ah, caray. Agradecería el apoyo mucho en mis redes sociales, que están apareciendo aquí en este momento. Y no solo eso, también puedes pedirme o encargarme una de estas jugosas figuras que también se encuentran en las páginas oficiales de League of Legends. Y aunque os digo que no juegues el juego, no te impido que te quites el gusto de tener una figura como esta. La mentalidad tiburón ante todo. ¿A quién le está hablando? ¿Me está hablando a mí? Sin más que decir, Axolot 3D es la página para ti. ¡Qué verga este! Ay, perdón, amor, pensé que no era... ¿Por qué sigues jugando League of Legends? ¿Porque te diviertes? No, ni yo me divierto jugándolo. ¿Porque haces muchísimos amigos aquí jugando? Eso me parece adorable. Marica, marica. ¿Porque te gustan las monas chinas? Eso puede ser. De hecho, tengo un amigo que no sé por qué, por alguna esta razón, le encanta este personaje. Y cada vez que la juega o está con nosotros, se escucha en el micrófono, en el voice, sonidos un poco extraños. Eso me prende. Pero no, una de las principales razones por las cuales sigues agarrándote a esta tortura que llamas League of Legends es el tiempo. Sí, el tiempo que le invertimos nosotros jugando a esto. Ya va, espérame, te explico. Un momento, te explico. Puede que te cueste entenderlo, pero este juego no es tan simple como te lo dice el comercial. Es fácil de aprender. Funciona de esta manera. 2 equipos de 5 jugadores deben destruir la base enemiga combatiendo en un mapa lleno de objetivos y monstruos. Entre todas las grandes mentiras que te pudieron decir, ni siquiera las mentiras de tu ex son tan grandes como las que te dice esto. Tienes razón lo que dice. El objetivo es muy cierto. Para ganar, tienes que destruir el nexo enemigo o la base enemiga para no entrar en tecnicismo. Pero en el proceso de que vas de A a B, han pasado tantas cosas que tú no lo puedes entender a no ser que aprendas a jugarlo. Incluso cuando estás empezando a jugar este juego no sabes ni la mitad, es más, no llegas ni siquiera a entender prácticamente lo que pasa en una partida. Tú solo estás ahí tranquilo, suponiendo que estás matando minions, buscando matar a un enemigo, tumbar una torre, pero nada más en 5 segundos en que tú estés ahí y no te des cuenta, han pasado un montón de cosas, te has perdido un montón de objetivos, tu equipo ya se ha ido a AFK, ha vuelto, se ha desconectado, se han matado, se han insultado, tú no te has enterado de nada. Esto no me huele bien. Y es aquí donde se empieza a volver complicado el juego. Al principio, mientras no le des importancia, no vas a entender nada de lo que pasa, pero es cuando vas a empezar a perder más partidas o vas a sentir un poco más la frustración de que no sirves para ayudar al equipo, de que el equipo está haciendo todo y aún así no ganan, o cuando ganan sientes que no has servido de mucha ayuda. Es aquí cuando tú es por primera vez que decides ver en qué estás fallando, y es cuando descubres que realmente no te han dicho ni la mitad de cómo se juega esto. Y eso lo ves cuando te empiezas a buscar
la teoría del juego. Es cuando descubres que existe algo llamado un macrojuego, un microjuego, posiciones de visión, el farmeo, la build, la composición de equipos, las sinergias, los counters, el grindeo. Luego también empiezan a decirte un montón de nombres en clave que no vas a entender, y realmente aún a estas alturas siempre se inventan uno nuevo, pero prácticamente son básicos para poder entender el ganqueo, el farmeo, el quiteo, y son cosas que tú no descubres sino hasta que juegas una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y no es solo que te tengas que ver la guía, sino también tienes que verte toda la cantidad de campeones que tienes que aprenderte hasta que encuentres tu favorito, simplemente todos los que están alrededor, y son más de 160 y pico campeones. Y no solo eso, también tienes que ver toda la cantidad de ítems, los hechizos y las páginas de runas, que todo tiene una convergencia, todo se combina, todo tiene una simbiosis y una manera de combinar que nada más estudiarte eso ni te cuento, porque encima es situacional. O sea, lo que te sirve para una partida no te sirve para otra. Si vas contra un enemigo tienes que variarlo, y si vas contra otro tipo de enemigo tienes que cambiar todo, y es mucho lo que tienes que asimilar. Y aún así no lo entiendes a la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Es un aprendizaje constante, que esto llega un momento en que se empieza a ver como una especie de universidad. De hecho, hay cursos, hay páginas, hay sitios web, y hay gente que incluso da explicaciones de cómo jugar a esto, incluso academias de esto. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, por lo menos en los países donde esto es más un competitivo, sí es algo más rentable al momento de entrar a los equipos de verdad profesionales, al ámbito profesional, sí es algo de estudio. Digas mamadas, Mary Jane. Cuando uno es más casual, no lo ve tanto de esa manera como para poder estudiar todas las cosas y todos los términos. Tú quieres divertirte, este juego no es para eso. Aquí estás obligado, sí o sí, a invertir tu tiempo, tus días y toda tu energía en ser medianamente, vamos a decir medianamente, porque uno la mayoría de las veces no está al 100%, pero sí medianamente entregado a hacer todo para poder jugar una partida que no vas a ganar la mayoría de las veces. Las cosas como son. Estás ahí luchando tú porque sabes que estás tratando de dar todo. Estudiaste las 2 horas de los videos que hay ahí de macrojuego, te viste todas las guías, practicaste en la herramienta de prácticas, sí, también tiene herramienta de prácticas. Estuviste jugando con bots para calentar, jugaste con amigos para calentar, y cuando llega el momento de que vas a rankear, se desconecta la mitad de tu equipo empieza a regalarse, y al final tú sigues ahí peleando, jurando que vas a ganar, y no es así, porque literalmente siempre las probabilidades en este juego están en tu contra. Incluso cuando llevas una buena racha y estás jugando las partidas competitivas porque quieres mejorar tu rango, quieres exhibir, quieres estar en una mejor posición, es cuando el juego más se encarga de trolearte. No sabemos cómo funciona esto, pero siempre está la teoría y están los hechos de que cuando por fin ganas al menos 2 o 3 partidas seguidas, las siguientes partidas las vas a perder automáticamente, porque te van a emparejar con lo peor que es lo peor en tu división. Es aquí cuando empiezas a escuchar todo esto que realmente entiendes todo lo que le inviertes a este juego. Es como me dice un amigo, o sea, no compra skins porque no quiere pagar dinero al juego, pero literalmente aquí tú pagas con todo. Pagar por tu tiempo, tu salud mental, tu estabilidad, todo eso igual lo estás pagando. Ningún juego es gratis, nada es gratis en la vida. Esto no era parte del trato. Y son cosas que tú olvidas y realmente no te acuerdas, y simplemente ya cuando te automatizas en este juego, las haces sin darte cuenta, como respirar ya con los años. Y te lo digo yo, que yo empecé a jugar justo cuando llegó Jinx, que para los que no sepan es como la Harley Quinn del juego, la protagonista de la serie Arcane. Vean Arcane es una joya, de verdad, no juega en League of Legends. Pero yo empecé en esos tiempos, ya no me acuerdo ni qué tiempo fue, 2014, por ahí, ya no me acuerdo, será mucho más atrás. Y recién yo aprendí a jugar, fue con los años, o sea, ni siquiera aprendí a jugar el segundo, el tercer año, el cuarto año, no, literalmente casi el quinto, sexto año, fue que yo me dediqué a ver en qué estaba fallando. Porque yo al principio decía, me voy a divertir, pero llegó un momento que no me divertía de perder tanto. Y era así como que me puse a darle, a estudiar todas las guías, a darle todo, y fue cuando medianamente dije, ya sé jugar LOL, lo entiendo. Y esto es algo que tú te das cuenta cuando tratas de enseñarle a alguien, que es justamente por la cual estoy haciendo este video, que te pide que le enseñes. Y cuando tú estás tratando de enseñarle, tú le enseñas lo básico. Mira, esto campeón aquí, estas son las líneas aquí, vamos a hacer esto aquí y aquí. Pero llega un momento en el cual tienes que
decirle otra vez las cosas, pero de una manera diferente, que llega a decirte, pero no me habías dicho que me armara esto antes, pero que no fuera para acá, pero no que me quedara aquí. Y es así como que cuando tú te das cuenta que el juego es mucho más profundo, porque ninguna partida es igual, todo cambia, todo se adapta, tienes que aprender un montón de cosas y no basta con que tú simplemente le digas, mira, esto es A, esto es B y aquí para allá, como los comerciales aquí mentirosos. Y es súper complicado, pues. Y es algo que por más que tú enseñes, va a llegar un momento en el cual tú vas a tener que decirle, mira, es hora del momento, aquí está, vete todas estas guías, vete todas estas cosas, y esa persona sí se va a dar cuenta que, oye, ya va, y la diversión está en esta, porque realmente es que cuando uno se divierte en esto aprendiendo para después pasar rabia. Sí. No sé por qué sigo jugando esto, definitivamente. ¿Eso no es gracioso? ¡Dios mío! Y eso a la larga eventualmente va a hacer que esa persona, así como uno lo tuvo que hacer y como otras personas van a tener que hacerlo, a que tengan que ir aprendiendo poco a poco cada una de las mecánicas, cada una de las cosas, que entren a guías, y entonces vas creando otro adicto, porque al final esto se vuelve una adicción. Porque es cuando tú empiezas a invertir tu tiempo y es cuando tú empiezas a darte cuenta que tantas horas que entrenaste, practicaste y viste videos en tutoriales tienen que valer para algo. Por eso es que la gente no se rinde en este juego, por eso es que seguimos jugando, pese a que tenemos días en los cuales tenemos tantas derrotas que cuando vemos nuestro historial es tan rojo que la Coca-Cola un poco más y nos puede mandar por el uso de su color. O sea, es una locura. Pero seguimos jugando. ¿Por qué? Porque buscamos justificar que todas esas horas que les invertimos, todos esos días, esos años y esos meses sirvieron para algo. O sea, no nos permite detenernos el hecho de que simplemente por nuestro propio orgullo o tal vez por nuestro propio esfuerzo, simplemente porque queremos demostrar que realmente no perdimos nuestro tiempo, entonces seguimos jugando una y otra vez partida por partida. Así sea perder 6 partidas y ganar una última antes de irte y si cerrar, fue un buen día, buenas noches. Y es así, o simplemente perder todas e irte con una migraña y decir, ¿saben qué? No aguanto este juego de mierda, así tal cual, y no voy a jugarlo más. Y al día siguiente párate temprano, primera hora, para seguir rankeando. Porque es un círculo vicioso que hemos creado y es justamente por eso, porque le hemos invertido tanto tiempo y queremos hacer que valga la pena, ya sea buscando una mejor división, ya sea para conseguir las recompensas que dan por temporada, por jugar, por compartir, por todas esas cosas. O sea, ya uno está como programado de esa manera y es algo que realmente cuesta separarte de eso. Mira, si hay alguien que logró salir de esto, bendiciones, no vuelvo. Pero aún así cuesta, o sea, es algo, ¿verdad? Uno ha borrado League of Legends infinidad de veces y uno termina volviendo. Me incluyo. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Y lo increíble es eso, pues, o sea, que queremos justificarlo tanto que incluso cuando sabemos que tenemos todas las de perder, ni siquiera nos los tomamos a mal a veces, simplemente lo tomamos como un reto. Que dos de nuestro equipo está FK, que uno está troleando y que no somos la única persona que podemos darle la vuelta a la partida siendo un soporte, nos los tomamos a reto personal. O simplemente prendemos una vela y esperamos a que el equipo del enemigo se le vaya la luz o se les caiga el internet. Ha pasado. Y la mayoría de las veces, aunque sea complicado, simplemente lo seguimos intentando infinidad de veces, porque ya estamos adictos a la adrenalina que nos da esa victoria, así sea escasa, así sea efímera, así sea nada más por un momento. Literalmente sentir que tenemos el poder de darle la vuelta a una partida que está totalmente perdida, o que simplemente pudimos tomarnos el reto y superarlo, de que realmente pudimos carrear a nuestro equipo, cargar toda esa mochila que tenemos como amigos y llevarlos hasta la victoria. Eso nos da una satisfacción, que después que se nos quita la migraña, pues dormimos como bebés o simplemente pasamos toda la noche en vela porque la victoria no nos dejó dormir. ¿Para qué coño quiero yo eso? Ya, sin más que decir, me gustaría decirte que también tengo una cuenta de TikTok donde comparto muchos clips. Y si has visto Arcane, también he reaccionado muchos capítulos, así que no olvides pasarte y dejar tu follow y seguirme por ahí. Sin más que decir, una nota positiva, déjame decirte algo. Por lo menos sí hay algo en lo que te puedo ayudar. Y es que simplemente, si quieres subirte de elo, mejorar tus divisiones, aprender y te gusta este juego, este es el mejor consejo que te puedo dar.